Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Los invito a sumarse con su cámara, con algunas preguntas, algunas consultas. Como bien veníamos conversando recién, mi nombre es Juan Manuel Paitas. Soy analista de consumo para IDC Argentina, donde relevo eh, los trackers de celulares, cómputo, wearables, entre otras tecnologías que estuvimos viendo. Eh, los invito a despejar sus preguntas, a compartir un momento encendiendo cámara para que podamos conversar y si no, de todas formas tenemos eh, algunos insights, alguna información para compartirles de interés. En esta ocasión me estará acompañando Diego Valer, que es gerente de dispositivos móviles para IDC Latinoamérica, así que en breve estará conectándose y acompañándonos. Bueno. Bueno, si gustan prender su cámara para acompañarnos, alguna pregunta que les haya quedado pendiente, la podemos ir resolviendo en lo que llega Diego con nosotros. Respecto a los medios de pago, quiénes son los principales players, qué pasó ahora en los bancos en relación a los pagos digitales. Una pregunta muy interesante. Hemos visto que, sobre todo no, con los celulares, ha sido disruptivo la llegada de las aplicaciones de medio pago. Eh, si bien no es algo que relevemos desde el tracker de celulares quiénes son las empresas que son los principales líderes, tenemos algunas que son de interés, ¿no? El mercado de pago, también las diversas fintech, y por otro lado mismo los bancos no han quedado atrás, ¿no? Han empezado a desarrollar sus propias aplicaciones y billeteras virtuales, ¿no? Es más, en la presentación de Future of Consumer que tenemos para mostrarles hay una parte donde hablamos un poco de todo lo que es el dinero digital y esta necesidad creciente de, de las personas y de los consumidores en tener dinero de forma más segura y accesible. Así que los principales jugadores serían esos. Mismo la banca tradicional no ha decidido quedarse atrás y ha estado actualizándose en relación a los medios de pago. Y si tienen más preguntas podemos seguir respondiéndolas por aquí al chat o vía cámara. Sé que no estamos presencial, pero bueno, podemos compartir algún tipo de acercamiento. Y bueno, en Argentina también todo lo que fue medio de pago, lo venía diciendo Sebastián, yo también la mencioné, fue muy importante, ¿no? Durante la pandemia creció bastante la demanda de dinero virtual y también todo lo que es demanda de efectivo físico ha mermado bastante, lo estamos viendo en cierres de sucursales de bancos y, y demás. Pero bueno, muchas gracias por tu pregunta, Gabriel. Espero que haya quedado clara. Bueno, les voy a comentar un poquito lo que veníamos a hablar. Eh, más que nada, la idea de esta sesión como indica un poquito el título, era consultarle a Diego sobre la migración hacia dispositivos 5G, que en Argentina lo hemos visto muy acelerado, como mostraba Sebastián. Vimos que en 2021 del total de mercado de 10 millones de celulares, un 4% en Argentina ya son dispositivos que cuentan con capacidad 5G, dispositivos que también cuentan con una capacidad de almacenamiento mayor. Vimos una gran penetración de dispositivos con 128 GB de memoria y también los usuarios empiezan a demandar más procesamiento, más memoria RAM, más memoria para el almacenamiento. Y eso nos habla del celular como una herramienta y como un elemento que dejó de estar vinculado 100% al entretenimiento y empieza a vincularse también con el trabajo y con otras áreas de la vida, ¿no? Pero bueno, una vez que llegue Diego, quizás podamos preguntarle en mayor detalle la tendencia que él ve regionalmente para celulares, ¿no? En general, si en Argentina fue el 4%
durante 2021 en la región estuvimos observando que se trató de un 8%, por lo que está siendo una tendencia relevante la llegada, si bien no se han visitado los espectros, todavía ya se está preparando el parque, ¿no? Y los consumidores latinoamericanos quieren estar al corriente y no quieren quedar afuera de esa transformación a la hora de su llegada, pero seguramente Diego nos puede explicar con mayor detalle un poco qué ve él desde la región, desde su rol de gerente de dispositivos móviles, y también ponernos un poco en contexto de cómo estamos parados en el mundo. Pero bueno, mientras tanto, la idea también de esta sesión era comentarles las tendencias tecnológicas que vemos que impulsan a los consumidores a demandar más tecnología. ¿Por qué se demandan dispositivos más robustos, como venimos comentando? Más allá de los crecimientos y de esta observación que vemos de los consumidores a una preferencia más sofisticada, es interesante reflexionar acerca de por qué precisamos dispositivos con mayor almacenamiento, con capacidad 5G. ¿Qué demandas de la vida cotidiana nos están llevando a precisar más tecnología y como una herramienta facilitadora, ¿no? Por eso lo que decía quizás de los smartphones, ya no como un elemento de entretenimiento o de comunicación social, sino como una herramienta directamente, no solo para entretenerte o para jugar, sino para diversos ámbitos de la vida cotidiana. Y en ese sentido, STDC está liderando estudios estratégicos y con perspectivas a largo plazo enfocados en el consumidor, un consumidor que, digamos, los consumidores son importantes para la economía global, representan 2/3 de la actividad económica y se encuentran en el día a día atravesados por distintos productos y servicios digitales que ya comienzan a tener mayor injerencia en su vida. Y lo que proponemos desde IDC es justamente ver esta evolución del consumidor digital, este crossover que hay entre distintos puntos de contacto de su vida y en donde hay diferentes necesidades nuevas, y lo que proponemos es identificar estas tendencias y estos análisis de las distintas áreas o los distintos objetivos de vida personal de los consumidores para los cuales la tecnología va a ser una herramienta facilitadora. Por ello, desde IDC proponemos 8 áreas clave en la vida del consumidor, 8 esferas, si se quiere decir, donde los consumidores se ven atravesados por la tecnología. Ya, por lo menos en Argentina, lo hemos visto en cierto punto, pero también queda mucho camino por recorrer, ¿no? La pandemia significó el puntapié inicial, quizás en algunos casos, en otros ha significado una reconversión total de esa área de negocio, y en otros ha impulsado totalmente un camino hacia la transformación digital. Pero bueno, ¿qué son estas 8 áreas? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué cosas ya son una realidad y cuáles serán el futuro? Bueno, para eso está IDC, para comentarles un poco y ver a los dispositivos no de manera aislada o en términos de volumen de venta o meramente de prestaciones y especificaciones, sino más allá de qué es lo que necesitan los consumidores. Por ejemplo, un área muy importante que ha tenido una explosión durante la pandemia fue el tema de entretenimiento, ¿no? Durante la pandemia nos vimos forzados a estar dentro de nuestros hogares y tener que entretenernos y tener que matar el tiempo, por decir así. Y en ese sentido, los dispositivos han sido fundamentales para poder satisfacer todas nuestras necesidades de entretenimiento. Es por eso que se vio muy impulsado esta área, ¿no? Y no solo en lo que es en términos de lo que es dispositivos de cómputo, también hemos visto al celular y como un gran facilitador de entretenimiento. Y aquí, hablando de celulares, ha llegado nuestro experto regional, Diego, un gusto que te nos sumes. Justamente estábamos comentando un poco la importancia, ¿no?, de los celulares durante la pandemia para el entretenimiento, pero bueno, más temprano un poquito estábamos hablando de toda la migración a 5G y qué veíamos en general. No sé si podés aclararme un poquito el panorama y ponerme en contexto un poco lo que sucede en la región y en el mundo. Justamente les mostraba un slide a los participantes
Acá en Argentina vimos un 2021 que cerró con un 4% de participación de este tipo de dispositivos. Veo que Latinoamérica tiene una tendencia similar y se espera todavía mejores y mayores crecimientos. Claro, Juan, sí, de hecho sí es cierto, ¿no? Las tendencias a nivel regional, si bien son un poco más lentas, ¿no? Seguimos con estimaciones positivas, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo. Y bueno, el tema con América Latina es que hoy por hoy, con todos los avances que tenemos en este tipo de infraestructura, ¿no? A nivel tanto regional como mundial, ¿no? Aún solo representamos el 2%, ¿no? Es un número bastante bajo, aparentemente bastante lento, ¿no? Comparados con el mundo, pero en realidad el problema aquí es que nuestra baja participación tiene que ver con el tema de infraestructura, ¿no? Y esto es porque nosotros como Latinoamérica todavía tenemos mucho espacio por crecer, ¿no? Y es porque a pesar de que tenemos muchos modelos, ¿no? Circulando en todos nuestros países con la capacidad de trabajar en 5G, la realidad es que muchos de nosotros, muchos de nuestros países, recién o están licitando la infraestructura o, o todavía estamos dando los primeros pasos, ¿no? De adopción. Por lo que todavía hay mucho camino que recorrer, todavía tenemos operadoras que están terminando de licitar con los gobiernos, ¿no? De hecho, si podemos dar un par de ejemplos, ¿no? Tenemos a Costa Rica, tenemos a Uruguay, y que ya están corriendo en una red 5G completa, ¿no? Con infraestructura plena, pero otros países como Perú, como incluso Argentina, ¿no? Sí, Todavía estamos en los primeros pasos, ¿no? Y esto se debe más que todo a que la pandemia en general nos retrasó un poco, ¿no? Antes de la pandemia estábamos listos, estábamos licitando la infraestructura, estábamos con la capacidad de empezar a dar los primeros pasos, pero tuvimos que ralentizar todo, ¿no? Y si bien ya hay marcas que tienen en su portafolio modelos con la capacidad de correr el 5G, en realidad todos los problemas de stock que hubo en el último año ralentizaron esta adopción también, ¿no? Y a eso hay que sumarle que durante este proceso de falta de equipos, ¿no? Tener un modelo 5G o que una marca ofrezca un modelo 5G era más cara de ensamblar, ¿no? Era más cara de transportar, ¿no? Entonces, todavía tuvimos una lentitud que hasta ahora nos pesa, ¿no? Pero seguimos con una perspectiva bastante positiva, ¿no? De hecho, de aquí a dentro de 4 o 5 años, ya la región espera tener la capacidad de estar como modelos a la tercera parte del total, ¿no? Entonces, por eso en la gráfica vemos que en el 2026 o 2025, 2026 ya estaremos entre el 30 y el 34% de modelos en la región con la capacidad de correr 5G. perfecto, muy interesante. Sí, acá en Argentina todavía están dando esos primeros pasos que mencionás. Falta un camino, pero bueno, las principales marcas ya empiezan a lanzar modelos, incluso en las gamas medias, ¿no? Preparando un poco el parque y el ecosistema de cara a lo que va a ser el futuro. Así que es muy importante saber que queda un sendero de crecimiento y de trabajo, ¿no? Pero bueno, más allá también de lo que comentamos acá de los crecimientos, la idea era entender un poco qué es lo que pretende el consumidor, qué es lo que necesita, más allá de tener un teléfono 5G, entender cuáles son las necesidades que lo atraviesan de cara al futuro eh, para poder tener tecnología que lo ayude y lo facilite, ¿no? Y por qué esta demanda y entender estas demandas. Y en ese sentido que mencionamos el 5G y tomando un punto acerca de las 8 claves, de las 8 áreas que identificamos de IDC, de la agenda de consumidor a futuro, estaba justamente mencionando el entretenimiento, lo clave que ha sido en la pandemia, y en este sentido pensando a futuro, ¿no? Porque ya es una realidad que jugamos con el celular, ya es una realidad que estamos en nuestra casa teniendo todo tipo de entretenimiento, no solo en el celular o en el cómputo, en la televisión. Hoy en día es un ecosistema de entretenimiento también, y hay que pensar todas estas áreas donde hay un ecosistema de dispositivos y no uno solo para entretenimiento o uno solo para dinero. Digamos, cada dispositivo puede aportar lo suyo en determinado contexto.
Y en ese sentido también el 5G va a facilitar también bastante las cuestiones de latencia para todo lo que es gaming. Un poco también Sebastián comentó antes. Eh, y, y además vemos una mayor llegada con los pasos de los años, una mayor popularización de todo lo que es realidad aumentada eh, y todo ese tipo de soluciones para el entretenimiento futuro desde los hogares. Pero también, Diego, si bien la pandemia nos forzó digamos, en cierto punto, entretenernos en nuestros hogares, también nos obligó a otro tipo de cosas. En ese sentido, veo que está el área housing, donde lo que se hace alusión es justamente a este hogar reconfigurado, ¿no? Un hogar que tiene múltiples usos. No sé si nos puedes comentar algo de eso, qué tendencias ves para esa área. Sí, claro. De hecho, como mencionabas, ¿no? Basado en este modelo que IDC muestra a la hora de evaluar el consumidor conectado y sus perspectivas a futuro, ¿no? El elemento housing es bien interesante, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que el hogar, y en general creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Debe convertirse en un lugar polivalente, ¿no? Aquí, de hecho, durante 2 años, aquí hemos trabajado, hemos vivido, hemos aprendido, hemos estudiado, ¿no? Hemos disfrutado de actividades de ocio, hemos hecho ejercicio y muchas más actividades, ¿no? Y justamente, como se hablaba hace un par de años, ¿no? La pandemia, lamentablemente, desde una perspectiva, pero positivamente desde otra, ¿no? Evolucionó la transformación digital, ¿no? En todas las empresas, de alguna manera obligatoriamente, y de otra Exacto. manera también conectando a este consumidor, a este consumidor a futuro, ¿no? En una persona totalmente multiuso, ¿no? Ejemplos de estos, hay muchos, pero los más fáciles podríamos decir que de alguna manera todos hemos apreciado el valor de estar en un hogar donde todos tenemos conectado, ¿no? Sin ir muy lejos, poder manejar el encendido de mi hervidor, por ejemplo, hoy día, para tener lista el agua, ¿no? El agua caliente para mi café, desde el celular, ¿no? Desde que me levanto, es un gran avance, ¿no? El aumento en el uso de aspiradoras eléctricas, focos inteligentes, ¿no? Poder encender la luz de tu smartphone, y así incontables ejemplos, ¿no? Del elemento housing y de un hogar conectado, ¿no? Que va más alineado al tema de la comodidad, ¿no? Exacto. De hecho, hogares donde, quieras o no, es donde estamos pasando la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y uno quiere sentirse cómodo, quiere ser eficiente, quiere seguir avanzando en sus actividades, ¿no? Y este No, elemento, por ejemplo, el housing te lleva a otros, ¿no? Como el lifelong learning, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué exacto. opinas, por ejemplo? Que así como nos entretenemos, también estudiamos, ¿no? Y hay un renovado interés por continuar los estudios. Bueno, en un momento fue de forma obligada, donde la gente tenía que seguir estudiando, las clases de alguna manera debían continuar y se impuso mucho la demanda virtual de contenido, ¿no? No solo un contenido, digamos, online de característica vía Zoom, sino también contenidos diferidos, educación, digamos, mediante videos, audio. También los consumidores en general, ¿no? Estamos viendo no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y ve que hay una nueva manera de relacionarse con la educación, ¿no? Donde la tecnología también incluye, porque muchas veces la presencialidad obligada, los largos viajes para realizar algún curso, complicaban y terminaban siendo en cierta medida excluyentes. Yo creo que hoy en día los dispositivos han demostrado la vigencia y la solidez para dar satisfacción a las demandas educativas no solo, digamos, de colegio o de universidad, sino también de cursos para todo tipo de edades, personas que quizás no se animaban o preferían estar en la comodidad de su casa, hoy tienen esa opción y también si gustan tienen otra opción. Acá en Argentina también lo que vemos mucho es implementaciones de tipo híbridas y nos parece que ha llegado quedarse todo este tipo de generación de contenido educativo. Contenido educativo que se relaciona justamente con el área también de housing, ¿no? Porque es un contenido virtual que puedes hacerlo del lugar que quieras, ¿no? Pero, digamos, si preferís hacerlo de tu hogar, tenés esa posibilidad.
el consumidor hoy en día con la tecnología tiene un abanico de posibilidades mayor del que tendría sin ella, ¿no? Y creo que en cierto punto la pandemia fue un punto quiebre para seguir hacia adelante, porque quedan muchos tipos de cuestiones para seguir desarrollando, ¿no? Es más, en IDC se ha hecho un estudio y se ha revelado que el 66% de las personas entrevistadas invirtieron durante la pandemia en un curso online y el 45% deseaba que esa modalidad siga siendo online, por lo que no es algo que ya fue una necesidad de emergencia o de contexto, sino que el contexto ayudó a desarrollar algo que con el tiempo y con los avances tecnológicos se iban a terminar dando. Hoy en día mismo vemos muchos proyectos de aulas virtuales, proyectos educativos digitales en educación superior, así que es importante tener en cuenta todos estos avances respecto a la educación y todo lo que nos puede brindar la digitalización de contenidos que quizás antes eran impresos, hoy en día están 100% digitalizados y eso incluye no solo una reducción en impacto ambiental, sino que también implica una mayor inclusión a la hora de que cada uno pueda acceder al contenido que precisa desde cualquier dispositivo sin necesidad de un gran gasto económico. En ese sentido, los dispositivos siguen siendo fuertemente facilitadores, pero así como la pandemia facilitó algunos negocios, algunas áreas, también golpeó a otras como pudo ser el turismo y lo que es todas las áreas recreativas. Todo lo que es esas áreas debieron repensarse, ¿no? Debieron rebuscar su manera y creo que han encontrado en la tecnología algo para ofrecer. Sí, de hecho, por ejemplo, otro elemento interesante es el traveling and diner. Y eso, por ejemplo, es algo muy interesante el tema de tecnología, porque si bien al inicio son industrias que fueron muy, muy golpeadas por el tema de la pandemia, prácticamente estuvieron varios meses, por no decir casi un año, totalmente cerradas, ¿no? No tenía manera de que uno pueda viajar, teníamos el lockdown y además no había manera de que podamos, junto con el viaje, consumir, ¿no? El tema de alimentos o ir a restaurantes, todo eso, y las tendencias nos ha llevado a, no estamos seguros tampoco, pero nos ha llevado a un futuro en el cual probablemente todas las tendencias que tenemos ahorita se mantengan, ¿no? O sea, no vamos a regresar a la misma manera de hacer las cosas o a la misma forma de ver las cosas en este elemento, como hacía antes de pandemia, ¿no? Y tenemos, el mejor ejemplo de tecnología es el contactless, ¿no? Los hoteles Exacto. en este momento ya te permiten hacer tu reserva, llegar al hotel, puedes incluso no interactuar con nadie, y llegar a tu cuarto con la tarjeta en un QR en tu celular, ¿no? O Y ver los pagar mediante restaurantes tu y pagar celular. directamente y no te encuentras con nadie, ¿no? Y si eres una Exacto. persona totalmente con miedo o con necesidad de justamente tener este miedo de contacto con las personas por el tema de la pandemia, ya estás tranquilo. Incluso el Sí, tema de los menús QR con los restaurantes, ¿no? También es otro ejemplo. y es algo que ha llegado para quedarse, no solo en un principio quizás disparado por la pandemia y por la necesidad de un menor contacto, pero hoy en día también es una herramienta mucho más cómoda y ágil. Y mencionás esto y Totalmente. todo lo que tiene que ver con contactless también se refiere un poco a medios de pago, que es lo que vimos en Argentina, que está explotando, pero no es algo que vaya a desaparecer porque volvió la presencialidad, digamos, sino que ha demostrado ser una tendencia que de aquí a los siguientes años va a ser fundamental, pero por una cuestión de facilitación y también en el área financiera es inclusiva, porque hoy poder disponer de tu dinero cuando quieras y de forma seguro es fundamental también para los consumidores. Pero bueno, hasta acá llega el tiempo de nuestra sesión. Les agradezco mucho su participación a todos. Cualquier duda, consulta que tengan, saben que podemos despejarla offline, tienen nuestros contactos y muchas gracias por su participación. Los invito a dar el cierre en la parte stage. Muchas gracias a vos también, Diego. No, no te preocupes, Juan. Gracias a todos. Nos vemos en la parte del stage. Hasta luego, gracias.